Buenas gente, bienvenidos a otro vídeo del ArtStation Challenge. Hoy nos vamos a dar un pasito atrás y vamos a volver al reloj, al smartwatch que estábamos haciendo. En los días que he estado trabajando en el tanque, he estado meditando cómo podría terminar el reloj y he llegado a la conclusión de que le voy a añadir unos cuantos detalles más. Me explico. Tenemos una textura de 4K, perdón, y 100.000 polígonos. Y nos sobra en ambos lados bastante geometría y bastante texturas. Entonces, voy a crearle una caja, lo típico, ¿no? Cuando compras un reloj y te viene una caja. Vamos a crear esa caja, es algo bastante sencillo y rápido de crear. Y después vamos a crear también la correa del reloj, ¿vale? En cualquier videojuego que se cree algún tipo de reloj para los personajes, ya viene cerrado, por lo tanto, pues nosotros ya lo vamos a crear, como veis en este ejemplo, con él ya cerrado, ¿no? Sería hacer el cilindro, pero con los eslabones. Vamos a crear algo, no correa de cuero, sino algo metálico, que la ventaja que nos tiene es que creamos el eslabón de enganche y el eslabón de en medio, este tipo de eslabones que se repiten, ¿no? Y teniendo el de enganche y uno de ellos, ya el resto es repetirlo, ¿vale? Entonces eso nos viene perfecto porque en textura nos va a ocupar bastante poquito. Y los únicos que tendremos que crear también es esta zona de aquí, que es donde está el cierre, ¿vale? Ahí sí que tendremos que hacer un poquito de variedad, 4 o 5 eslabones más. Pero bueno, no va a ser nada complejo. Podemos, si queremos añadir una textura con más detalles y arañazos, crear todos los eslabones y texturizarlos, ya que, como digo, tenemos espacio de textura suficiente. La caja ocuparía un mapa de 2K. La cadena del reloj serían otros 2K y el reloj en sí 2K. Cuando dividimos un plano de 4K en 4 partes obtenemos 4 planos de 2K, por lo tanto podemos usar 4 planos. Aún nos sobraría para utilizar uno, que ese pues no sé si lo usaré o no. Tengo que meditarlo. Porque, pues bueno, entre la caja y la cadena yo creo que ya tenemos todo lo que necesitamos, a no ser que queramos crear una versión del reloj nueva y una versión con desgaste, ¿no? O algo, por ejemplo, uno ya muy usado y otro recién comprado, o algo así. Pero eso si nos sobrase tiempo. Tampoco creo que vayamos tan sobrados de tiempo. Entonces, sin aburriros más, vamos a pasar a lo que es el trabajo. Voy a hacer, como siempre, a deshabilitar el fondo. Ahí está. Y así ya no molesta mi imagen en pantalla. Bien, como veis tenemos el reloj. Cuando empecé a hacer el reloj os comenté que tiene las medidas exactas de un reloj real, por lo tanto no vamos a tener problema con la escala de la caja. Las cajas de los relojes suelen medir unos 12 centímetros de largo por unos 8 de alto. Entonces vamos a crear ya la caja rápidamente. Box. Creamos 12 centímetros. No, vamos a poner 8 por 12 y por 12. Vale, tenemos ahí la caja. Como vemos, el reloj está perfectamente a escala con lo que hemos creado. Ahí está. Muy bien. Bien. Pasamos al Edit Poly. Creamos un loop. Por favor, activamos Edge Faces. Vale. Como digo, añadimos un loop. Más o menos. No, de hecho, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a seleccionar las aristas, hacemos un connect, que nos lo va a hacer por la mitad justo, que es lo que nos interesa. Seleccionamos. Y detach. Vale.
Esto va a ser caja base. Y esta otra pieza va a ser caja tapa. Lo que hacemos es... Opa, lo he seleccionado mal antes. Vale, vamos a arreglarlo. Esto. Touch. Ok. Aquí. Y aún nos falta la lateral, que la he vuelto a hacer mal. Perdón por el error. Vale, entonces cogemos la tapa, hacemos un giro de 180 grados y digamos que es la parte de arriba, ¿vale? Hay que hacer el interior. La idea es que la caja esté abierta. Seleccionamos los vértices, hacemos un weld para asegurarnos de que con el fallo que hemos tenido no nos cause ningún tipo de problema. Aristas, escalamos hacia adentro un poquito para el grosor del cartón o de la caja en concreto. Ahora escalamos al interior sin llegar abajo y ponemos un bridge, ¿vale? Para cerrar la caja ya. Seleccionamos la cara para asegurarnos de que lo ha cerrado bien, ¿vale? Subimos un poquito, tampoco hace falta que... Eso es. Y ahora lo que haría sería copiar el plano de aquí, pero al elemento, ¿vale? Eso va a hacer que podamos hacer un cut. Aquí hacemos un bisel y cerramos ahí. Con esto seleccionamos la parte que no nos interesa, que sería este en este caso. Seleccionamos otra vez la cara. A ver, este. Hola. Hacemos un flip. Seleccionamos todo el borde. He dicho todo el borde, gracias. Si tú no quieres hacerlo, ya lo hago yo. Está en high quality, ¿no? Vamos a poner en estándar para que no me aburra. Y además así vemos la cara opuesta, mucho mejor. Y escalamos un poquito hacia arriba, ¿vale? Volvemos a arista. Y cerramos con el bridge. Y luego con el cap. Este sería el espacio en el que luego podríamos poner una simulación de las instrucciones del reloj, ¿vale? Para que no se vea ahí en el borde, vamos a hacer un pequeño escalado. Ahí, eso es. Bien, esto está a grosso modo, es un blocking. Y ahora nos vamos a la base. Seleccionamos cara y lo mismo que previamente, perdón, cara no vértice. Hacemos un weld porque seguro que con el fallo que hemos tenido tenemos que soldar algún que otro vértice. De hecho habéis visto ahí de 15 a 8 ha pasado. Y concuerda con el número que tenemos seleccionado, por lo tanto lo hemos solventado. Nos vamos a esta parte, escalamos hacia el interior. Perdón, he dicho interior. Ahí. Intentamos que tenga un grosor similar a la parte de arriba. Que a lo mejor no va a ser del todo exacto, pero... Aquí bajamos un poquito. Y cerramos mucho más a ras de superficie. Eso es. Y hacemos un bridge. Ahora seleccionamos la cara nueva que hemos creado. Hacemos un inset. Lo escalamos.
más o menos al grosor que creo que vamos a necesitar de la correa y el reloj. Vale, yo creo que ahí va a ir bien. Y hacemos un extrude, ¿vale? Y este sería el orificio donde irá la almohadilla que va, digamos, a sujetar el reloj dentro de la caja. Bien. Entonces ahora si vamos al reloj, ahí vamos a crear un cilindro. Vale. Esta reducimos los segmentos intermedios, aumentamos a 24 como siempre para que tenga el shape adecuado. Giramos a 90 grados y lo centramos en el corte que tenemos hecho en el reloj, para hacer que el ancho coincida con esta apertura donde tendría que ir encajado. Haciéndolo a ojo nos ha quedado perfecto, cosas del oficio. Así que ahora es cuestión de cuadrar dónde ahí va a ir. Eso es. Aquí lo tenemos más o menos en posición y aquí lo mismo. Obviamente no suele ser así de cilíndrico y perfecto cuando lo tenemos en la caja, así que lo vamos a achatar un poquito y lo volvemos a posicionar para asegurarnos de que todo está como debe. ¿Vale? Diría que más aún. Bien. Y aquí también. Más aún. Eso es. Perfecto. Entonces hacemos un inset en los lados de este cilindro, pasándolo a Edit Poly. Eso es, inset. Intentamos que sea como este grosor, más o menos, para que así coincida con el objetivo que tenemos. Y borramos. Seguidamente, como siempre, seleccionamos una de las aristas, Bridge. Ahora seleccionamos por completo los bordes, deseleccionando los que no nos interesan, y Bridge. Con esto hemos creado un blocking previo de lo que va a ser el cierre, y vamos a hacer un extrude en la zona de aquí, que es donde vamos a tener el cierre del reloj, que luego lo trabajaremos más minuciosamente. Lo escalo un poquito, vuelvo a meterlo hacia adentro para que no abulte tanto. Hola. Vale, creo que no está centrado el pivot. Sí, sí que está. A ver. Entonces 4. Eso es. Y vamos a borrar los que no necesitamos, ¿vale? 4. Ahí. Eliminar. Si ahora movemos el objeto, vemos que tenemos las partes que necesitamos. Vamos a vértices. Seleccionamos todos los de este lado e intentamos cuadrarlo aquí en el borde lo mejor que podamos. Ahí. Y un poquito hacia adentro. Los deseleccionamos y movemos estos. Vale. Yo creo que con esto tenemos el blocking de la caja y de la pulsera del reloj, con una escala aproximada. Sí, si vemos en este caso, de aquí la parte que saldría hacia arriba más o menos encaja con lo que tenemos ahí. Lo bueno es que ahora podemos hacer una copia
¿Vale? Selecciona los vértices. Copiamos la parte de la pulsera y la posicionamos dentro de la caja. ¿Vale? Vamos a hacer un 90 grados, no un 70 grados, porque los relojes suelen ir siempre un poquito presentados, un poquito más inclinados. No, de hecho, vamos a hacer 90, me da igual. Menos problemas. Vale. Y ahí. Intentamos centrarlo, porque ahora esto lo vamos a usar de referencia. Ay, que no salga por la parte inferior, sobre todo. Vamos a usarlo de referencia para crear la almohadilla para el reloj. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a la caja. Creamos, pues mejor dicho, vamos a Face, seleccionamos aquí y lo bajamos lo suficiente para que no moleste y que no pase del fondo. Ajustamos aquí el ancho, pero no a lo largo, ¿vale? Ahí no hace falta, porque vamos a hacer otra cosa. Vale. Entonces seleccionamos esta pulsera, la subimos para arriba, vamos a crear la almohadilla 4 y seleccionamos los polígonos que no nos interesan. 4, 4 y 4, eliminamos arista. Y hacemos un bridge. Ahí está. Vale. 4. Fuera. Fuera. Y el borde interior de nuestra cadena sería el borde exterior de la almohadilla que nosotros queremos crear, ¿vale? Entonces, con 4 seleccionamos esto. Hacemos un flip. Y ahora ya tenemos el exterior de la almohadilla. La ensanchamos, que como he dicho, ahí tiene que encajar el reloj. Y que esté apretadito con el interior de la caja, ¿vale? Seleccionamos estos dos bordes que no hemos cerrado. Recordar que hemos eliminado 4 planos, por lo tanto hacemos un bridge. Seleccionamos estas aristas, hacemos un chamfer. Perdón, chamfer no, connect. Y a su vez estas dos connect. Y ya tenemos los 4 lados. Con cara y cara. Los movemos un poquito solo para que luego, y en este bajamos la arista para darle un poquito a la circunferencia cuando vayamos a vaquear. Y ahora tenemos que hacer un isolate para aislar este objeto y cerrar los laterales. Los seleccionamos, hacemos un cap. Con el 4 seleccionamos los dos planos, hacemos un inset. 1 y vamos arreglando con cut. Perfecto. Ahí. Con esto tenemos el blockout de las piezas extra que queremos crear para el reloj. Tenemos la vertical, tenemos la horizontal. Y al igual que en el otro lado, podríamos hacer un symmetry, pero bueno, como digo, esto es poco trabajo, tampoco me voy a volver loco. Hay muchas maneras de crear los eslabones. De hecho, uno de los métodos que veremos lo veremos con la cadena que haremos de la motosierra, el tercer probe. Haremos una pipeline
una split line, perdón, una línea. Y a raíz de esa línea tú puedes adaptar que cada uno, pues como cuando tienes que riguear, ¿no? La cadena de un tanque. Pues es lo mismo, el método es el mismo. Con la correa del reloj no voy a hacer algo tan complejo. Por al final es simplemente ya tenemos la forma. Una vez que creamos uno de los eslabones, pues a manita lo vamos colocando y listo. Ahí no va a haber que animar nada, no va a haber que riguear nada, porque el reloj simplemente es un asset estático que va a estar en tu muñeca, del personaje que estés jugando o lo que sea. Entonces no es necesario complicarse en tener que hacer un constraint a una split line que crees o cualquier cosa, ¿vale? Deseleccionamos, hacemos end isolate y con esto más o menos control S tenemos lo que necesitamos. Vamos a colocar las piezas en posición adecuada. Vale. La caja tenemos dos opciones. Podemos hacer un hard surface y hacer una caja más sencilla, o podemos complicarnos un poquito la asistencia y llevarla a ZBrush y añadirle detalle. Por el exterior no va a tener gran cantidad de detalle, pero sí que es cierto que si la caja tiene un poquito de abultamiento, por ejemplo en la parte superior, pues suele quedar bastante mejor en ZBrush. ¿Se puede hacer en 3D Max? Sí, hacemos un Turbo Smooth y con una Soft Selection seleccionamos los vértices que nos interese y el área de influencia de esos vértices y lo podemos abultar un poquito, ¿vale? Que es probablemente lo que vayamos a hacer porque no creo que sea necesario meternos tan a saco en ZBrush para hacer la caja. Pero si queremos que la parte de adentro tenga ese aspecto almohadillado, porque pues esta zona sea de espuma, por ejemplo, en vez de ser rígida de cartón, ahí sí que tenemos que ir a Z, ¿vale? Eso 100%. Yo creo que este no lo voy a meter en Z. Creo que con ser un prop de Hard Surface nos sobra. Entonces, todas estas partes van a ser todo como si fuera típico packaging de cartón, ¿vale? Pero como digo, en la cadena de la motosierra, ahí lo más probable es que lo hagamos haciendo el constraint a la split line. Porque ese prop sí que a lo mejor en un futuro se podría riguear, ¿vale? Y hacer que se moviera la cadena de la motosierra. Y aquí cierro este vídeo de progreso del ArtStation Challenge. En el próximo probablemente nos metamos con el Hard Surface de la caja, ¿vale? Nos vemos.